Pues pienso que se podría también aplicar a los adultos, ¿no? Que algunos somos, y ahí me uno, caóticos y otros más calmados. Y esto también, obviamente, tiene un origen en los primeros años de la infancia, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Mi apuesta es por la calma, calma, obviamente. Oye, Esther, ¿y tú que trabajas en terapia y bueno, que estás como en esta parte del trabajo con los adultos, siempre Ujú. tenemos que volver a la infancia, ¿no es así? Siempre, siempre, siempre. Es que no hay de otra. O sea, al final, para simplificar, y esto parece como muy elemental, pero al final todo tiene su origen en papá, mamá o las figuras de referencia, ¿no? Materna, paterna, o quien realizó de esas figuras, obviamente, ¿no? Entonces, siempre, siempre, o sea, no hay de otra. Obviamente, claro, hay que hacer un recorrido y no quedarse solamente clavado en la infancia porque luego lo que aprendemos en la infancia, pues lo vamos reproduciendo porque nos ha ido bien. Es algo como un entrenamiento que luego vamos lubricando conforme vamos desarrollándonos, ¿no? Y vamos creciendo en la adolescencia, en la juventud. Pero claro, sucede que luego en la etapa adulta, lo que nos vino bien en la infancia, que fue nuestro mecanismo de defensa, el personaje que nos creamos, el carácter que tuvimos que configurar para poder defendernos de un entorno hostil, eso luego nos impide tener unas relaciones más plenas, más sanas y con más intimidad. No me enrollo más, Lili, ¿ves? Lo que pasa por No te preguntarme. enrolles más, deja que hable Aarón y deja a Samantha hablar, por favor. Eso por Aarón, preguntarme. ¿qué te viene a la mente, Aarón, con esto que estamos diciendo, ambiente, cerebro y rutinas? Bueno, pues primero que nada, un gusto estar con todos ustedes aquí, un privilegio, un gran honor compartir este espacio con todos ustedes. Y definitivamente sí le di muchas vueltas, doctora. Ya ve que me gusta como buscar la estructura de las cosas. Es un mal por ahí que tengo. Pero bueno, la idea que me llamó más la atención fue la palabra puente. Creo que esta posibilidad de relacionar Montessori con la neurociencia y que ambas se encuentren en diferentes puntos de ese puente y puedan converger en un mismo espacio, sí me llevó a analizar sobre qué iba a ser el tema, sobre qué íbamos a estar platicando y cuál podría ser mi aportación. A mí me gusta desde el plano filosófico de la doctora María Montessori y de Mario Montessori también, y de todos aquellos autores que aportan a las ideas, ¿no? Entonces creo que eh, la palabra puente de alguna manera también me describe esta posibilidad de que estamos hablando de un todo, no precisamente de dos extremos muy aislados, sino que ambos están en función de un ser, ¿no? Que en una relación ontológica que se puede establecer entre la neurociencia y la filosofía Montessori es el niño como tal, ¿no? Y el desarrollo óptimo, el desarrollo que María Montessori nos propone, ¿no? Estupendo, Aaron. Muchísimas gracias. Bienvenido, Sam. ¿Qué se te viene a la mente, Sam? Ya estamos casi por arrancar. Ya, yo brevemente, nada más voy a hacer una síntesis de lo que ya han comentado, pero me parece que estructura, rutina, seguridad son elementos que las personas adultas debemos de generar. Es decir, me encanta que este espacio sea justamente para las personas adultas que necesitamos generar estas características, ¿no? Un niño o una niña necesita sentirse seguro para poder desarrollarse adecuadamente. Y también viene súper interesante con lo que comentaba Esther, porque al final, para no seguir repitiendo estos patrones, ¿no? De crianza que nos hacen tener que superar muchas cosas cuando adultos, pues es importante transformarlos. Y me parece que estos espacios nos ayudan, ¿no? Como a esa transformación y poder estar en condiciones de justamente lo que decía el doctor Prado, ¿no? También formar seres humanos desde una lógica amorosa y que les permita tener este entorno de seguridad para crecer y desarrollarse adecuadamente, porque por sí solas y sí solos, pues es difícil, ¿no? Hay que tener un Ujú. entorno seguro. Muy bien, bueno, pues qué lindo escucharlos y miren, para todos los que nos acompañan, así los hice presentarse. Tengo el honor de acompañarme por cuatro grandes personas que normalmente trabajan con nosotros en FOMSI
y que están en diferentes ángulos y ámbitos aportando a la vida de los niños y los niños a través de la formación de los adultos, ¿no? Que ese es un compromiso que hemos venido asumiendo desde hace algunos años para acá. Tengo a Esther Arce, a la doctora Esther Arce, a la guía Montessori, psicóloga Samantha Ibarra, bienvenidas. Al doctor Jorge Prado, por supuesto, no podía faltar. Hola, hola. Y a Aarón, que también es guía Montessori con mucha experiencia y formación en el área de taller. Digo, no específicamente, también trabaja con guías de casa de niños, y muy, muy involucrado con el tema de la educación cósmica. Y estamos a un participante de llegar a 100, así es que ya estamos en 100, venga, así es que Bravo, número vamos, 100, yay. Con el vamos. número 100 estamos por arrancar. A mí evidentemente me da muchísima emoción que logremos convocar a más gente a estos espacios y mi emoción parte de una idea simple. Si hoy te llevas una palabra, una idea, que la haces en acción con el niño, la niña, el grupo, el espacio donde habitas, ya estamos aportando a la vida. Ya estamos haciendo que ese espacio sea mejor para los niños y las niñas. Entonces, si estos espacios los generamos de manera gratuita para que cada día más mujeres y hombres, ya sea en el rol de padre, de madre, de educador, de pedagogo, en el rol en el que te encuentres, de guía Montessori, tengas una mirada diferente que te permita acompañar desde otro espacio y que dejemos de repetir las viejas prácticas, porque evidentemente lo que estamos viendo a nuestro alrededor, estas guerras que nos acompañan en la actualidad, no son el resultado de hace una semana o 2 semanas, es el resultado de las omisiones en la crianza, de las omisiones en el acompañamiento respetuoso a los niños y a las niñas. Estos son los resultados, estos son los costos que pagamos, que son muy altos. Y creo que nadie queremos eso, ¿no? Creo que al futuro todos queremos buscar o tener mejores espacios de desarrollo y contención. Pues vamos a empezar nuestra charla del día de hoy y aquí mis grandes acompañantes los iré los iré invitando a que me vayan ayudando y quitándome un poco el micrófono, porque ya saben que los que me conocen ya saben que de repente me gusta, doctor, tú sabes que de repente Lo agarra y no lo suelta. agarro el micrófono y no lo suelto. Y no lo suelta. Bueno, ambiente, cerebro y rutina, y como decía Aarón, el puente entre Montessori y las neurociencias. Cada vez hay más difusión y divulgación, y eso me gusta mucho, acerca de esta correlación que existe entre Montessori y las neurociencias. Creo que un punto fundamental de esto tiene que ver que la pedagogía y la filosofía Montessori está sustentada en la observación del desarrollo natural del ser humano. Y el desarrollo natural del ser humano ocurre en Estados Unidos, como en la punta de la Patagonia, como en la Antártida, como en Oceanía. En cualquier lugar del mundo, el desarrollo humano ocurre de una manera similar y nos toca a los que trabajamos con niños y niñas ir observando este proceso. Pero vamos a empezar con algunas preguntas que nos encantaría que en el chat nos fueras ayudando a contestar, porque si es un workshop es para trabajar, así es que vamos a empezar con un poquito de trabajo. Muy bien. Y la primera pregunta es, ¿cómo empiezan normalmente tus días con los niños que acompañas? ¿Qué haces y puede ser que trabajes como guía o puede ser que estés criando en casa o puede ser que trabajes como director o coordinador o estés en un rol? ¿Cómo empiezas tus días con esos niños que acompañas? La segunda pregunta es, ¿sientes que ese inicio que tienes les da calma o muchas veces empieza en el caos? ¿Qué sientes con estas dos preguntas? Esther, Sam, tenemos respuestas en el chat. ¿Cómo empiezan normalmente tus días con los niños que acompañas y si sientes que ese inicio les da calma o que muchas veces empiezas en el caos? Bueno, por aquí ya van poniendo, Lili, por aquí te cuento, dicen, pues cuando llegan al ambiente, ahí va, cuando llegan al ambiente los saludo, les da la oportunidad de platicar, dice Lisbeth. Jennifer comenta, con un saludo acompañado de qué bonito verte hoy. Berenice nos explica, hacemos un círculo en el ambiente. Montserrat también participa y nos expresa juego libre y luego círculo de gratitud, sí. Madai nos dice con un abrazo. María Carrillo con música suave. Mónica Cortés saludándolos a muchos, les da calma y emoción.
Sandra también participa y nos comenta, dar la bienvenida y procuro hacer círculo de arranque. Intento que lleguemos en conciencia. Ejemplo, ¿cómo fue su despertar de hoy? Zoraida dice, comienzo sentada en la puerta para recibir a cada niño, le doy la mano y le pregunto cómo se siente. Les ofrezco una sonrisa y les doy la bienvenida. Mirna por ahí nos comenta, hago escuela en casa. Al inicio pongo música de bienvenida y una actividad libre. Y Flower de la Toba nos dice, inicio con la agenda, fecha, invitándolos a la presentación o si quieren empezar con algún trabajo. Ostras, yo quiero empezar el día con toda esta gente, Lili. Claro. Círculo de Sí, agenda, nos dice qué Edna. bonito, qué bonito. Bueno, gracias por sus respuestas. Tengo otras preguntas y vamos a ver. ¿Cuántas veces has sentido que repites lo mismo una y otra vez y aún así el niño no responde como esperas? Porque esto también nos puede llegar a pasar. O sea, esto también el niño o el adolescente, ¿ok? ¿Alguna vez has pensado, por ejemplo, por qué este niño se desorganiza tanto con cambios pequeños? Esto nos pasa mucho con nuestros niños con neurodivergencia, con TEA y con TDAH, ¿no? Hay un cambio y parece que hay una desorganización. ¿Has pensado? Pero no nada más con ellos, también con niños neurotípicos puede llegar a pensar. ¿Qué haces tú cuando un niño entra en crisis o se desregula? ¿Qué haces tú cuando un niño entra en crisis o se desregula? Estas son algunas de las preguntas, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos te hacen en una entrevista. Esta última pregunta te la hacen mucho en Estados Unidos en una entrevista de trabajo. Y es la otra, la anterior, la de que, ¿por qué este niño se desorganiza tanto con cambios pequeños, por ejemplo? Es una pregunta que la saqué de los papás, porque los papás te preguntas, ¿qué haces cuando un niño se desregula? Porque a un papá le interesa saber con quién está su hijo, porque imagínate que el niño se desregula y pues la guía también se desregula y entonces empiezan, o el adulto, y empiezan como a lidiar y a pelear entre ellos, ¿no? A ver si alguien nos responde en el chat. ¿Qué piensas de estas preguntas, doctor? Valiosísimas, me parece que es algo con lo que todo educador debería de empezar el día, es más, desde antes, un día antes, ¿no? Cuando hacemos nuestro planteamiento curricular, didáctico, pedagógico, deberíamos de estar preparados para las múltiples respuestas que pueden tener los niños y sobre todo platicar con los papás, Lili. Creo que es indispensable hoy en día que los papás sepan lo que tú haces en el aula para que ellos lo reproduzcan en casa. Tristemente, muchos papás hoy en día lo hemos visto, quieren mucho a sus hijos, aman a sus hijos, pero no saben cómo actuar ante diferentes situaciones. Entonces, para eso estamos los expertos en educación, para eso estamos los educadores, para ir ayudándolos. ¿Por qué? ¿Por qué es indispensable esto? Bueno, porque ya lo comentaban hace un momento externo, lo que sucede en la infancia no solamente cala durante el momento de la infancia, sino que lo llevamos durante toda la vida. Y entonces son importantes estas infancias. Tú lo has dicho en nuestros lunes y martes Neurocientíficos. neurocientíficos, ¿no? El niño es el padre del hombre, lo decía la doctora María Montessori. Entonces me parece que esto es crucial para que podamos entender cómo los hábitos, el día a día, tienen mucho, cómo se implican incluso en la salud. Ahorita recordaba a la doctora Elizabeth Blackburn, premio Nobel, con aquel efecto telómero, que decía ella, nuestros telómeros se acortan si empiezas el día estresado, si Ujú, empiezas el día de malas, ujú. lo van a llevar tus telómeros. Dice, en cambio, si empiezas tu día bien, tranquilo, relajado, ¿no? Sabiendo que tienes los elementos para llevar un bonito día, bueno, entonces tus telómeros te lo van a agradecer, tu salud celular. Entonces, de ese tamaño es, diríamos, las respuestas que podemos estar trabajando el día de hoy, Lili. Claro. Y bueno, Aaron, en esta parte me gustaría si puedes participar en esta pregunta. Dice, ¿cuántas veces has sentido que repites lo mismo una y otra vez y aún así el niño no responde como esperas? Esto es porque en taller, las guías que trabajan en taller entre 6 y 12 años y en secundaria, que ya se enfocan en presentaciones donde estamos esperando que el niño desarrolle una habilidad para pasar a otra, por ejemplo, suma estática con estampillas, ¿no? Que la necesito para pasar a suma dinámica, que la necesito para pasar, es como ir construyendo estos andamiajes, ¿no? Que se necesitan para. Y que en ocasiones, aunque la trabajes, aunque ya le diste la presentación, aunque ya cambiaste,
por algo no encuentro la respuesta que espero. Y a mí me tocó ver muchas veces a niños abandonados con el material. Para mí es abandono cuando dejas a un niño por más de una hora y no puede resolver el ejercicio y ya le diste la presentación y entras en el enojo porque piensas que no quiere hacerlo o piensas que se está haciendo el que no sabe. ¿Qué me dices de esto, Aaron? Sí, claro. Me parece que para comenzar todas estas preguntas me retoman a la base que es el método científico, ¿no? Y la herramienta elemental que los guías tenemos que practicar, que es la observación, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esta pregunta que de alguna manera también evoca las emociones del guía, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando repites lo mismo una y otra vez, ¿no? Bueno, para empezar es que también las rutinas en Montessori no necesariamente son sinónimo de rigidez, sino que el cerebro necesita predecir para sentirse seguro. La rutina automatiza procesos y libera energía para aprender. La repetición es una necesidad interna que calma el sistema nervioso. En momentos de caos, la rutina va a ser nuestra ancla. Exacto. Entonces, por lo tanto, creo que a mí personalmente, como guía, me sirvió mucho la herramienta de la observación, ¿no? Porque muchas veces tengo esa necesidad de establecer un ejercicio, un trabajo, una rutina, ¿no? Que no necesariamente va a conectar con todos los niños en general. Entonces, si de pronto identifico algo ahí, me parece que lo que tengo que hacer es observar más para poder intervenir de la mejor manera. Ok, muchas gracias, Aaron. Y efectivamente, de esta parte que estamos como hablando, la parte difícil, la que no nos cuentan cuando nos formamos como guías o cuando decidimos que vamos a trabajar en educación. O sea, nadie, cuando estamos trabajando, hablamos de la psicología evolutiva, de los trastornos en el desarrollo, hablamos pero no hablamos de qué vas a hacer cuando el niño se tira al piso y empieza a aventar todo. No hablamos de esas cosas, no hablamos, ¿no? No hablamos cuando el niño me grita y me va a aventar cosas, ¿no? No hablamos cuando se me escapa de la clase y corriendo y no hay cómo hacerle, ¿no? No hablamos de cómo lo puedo contener. O sea, esta es la parte como no dicha. Sam, tú hablas mucho de esto en clase, Sam. Sí, justamente ahorita pensaba que puedes llegar, ¿no? Con mucha expectativa. O sea, también creo que la expectativa adulta a veces nos hace mucho daño, porque tú piensas que el día va a ser de una manera, que las niñas y los niños van a responder de una manera, y no es así, ¿no? O sea, tú puedes pensar, es que son actividades, las actividades de la pedagogía Montessori que les brindan movimiento, no tienen que estar sentadas y sentados, les van a fascinar, les van a encantar y te dicen, no quiero hacer eso, ¿no? O sea, simplemente no quiero, no me gusta, no, no, y tú tratas de convencer y tratas de hacer, pero yo contestando la pregunta es que puedes llegar a sentir mucha frustración, ¿no? Porque puedes repetir lo mismo una y otra vez o incluso cambiar de estrategias y los resultados no van a cambiar. Y eso puede llegar a frustrarte mucho. Y justo pensaba, porque las participaciones que tenemos ahorita en el chat con las preguntas, las he sistematizado en que, bueno, lo que se requiere es presencia, calma, respiración, lo que hacen, ¿no? Quienes están participando es respirar, es platicar, preguntarse qué necesita la niña o el niño, mirar más, ¿no? Calmarme, o sea, se repite mucho el decir calmarme. Eso es, yo creo que lo más difícil, pero lo más necesario. O sea, ¿cómo te calmas cuando ya estás súper frustrada o frustrado, ¿no? Sí, Y claro. algo que me pareció clave, alguien puso por ahí apoyo. Trato de buscar apoyo, ¿no? Mm, Cuando yo me siento que no tengo las herramientas. qué, qué, Entonces, bueno.
Qué bien Eso, esto Lili. gracias, Sam, esto que rescatas, pero es que imagínate que la guía se puso a preparar el material que estaba incompleto, que la guía se puso a practicar la presentación porque hace mucho no la daba. Y entonces al día siguiente llega la guía con expectativa diciendo, hoy le voy a dar esta presentación. Entonces se acerca y le dice, Aarón, te voy a mostrar un nuevo material. No quiero. Eh, Aarón, es muy bonito este material, lo preparé para ti. No me gusta. Aarón, yo preparé el material para ti. Acompáñame, soy tu guía. No, no quiero. Aarón, o sea, imagínate, el nivel va creciendo. Es una orden, te estoy hablando, ¿no? Estoy poniendo una situación hipotética porque soy guía, porque trabajo, porque tengo más de 30 años, ¿no? Porque he vivido esa frustración, ¿no? Entonces, evidentemente somos humanas y nos enfrentamos a estas emociones. Esther, ¿qué hay que hacer con la frustración, Esther? Tú que te mueves mucho en esto. Bueno, lo primero es darse cuenta y asumirla, ¿no? Que es que muchas veces ni siquiera nos la reconocemos, que es peor, porque estamos tan desconectados que ni siquiera nos damos cuenta del nivel de frustración que nos supone eso y de cómo nos puede estresar. A unas personas más que otras, porque hay personas que son más flexibles, ¿no? O que están más abiertas a cambiar de plan, o que tienen más recursos internos para poder asumir eso. Pero hay personas que no, que son muy estructuradas y muy rígidas, también por el modelo educativo que han recibido y que entonces le descuadras todo, ¿no? Y que no tienen como recursos internos para poder respirar de otra manera y flexibilizarse frente a la respuesta de los niños o niñas, ¿no? Como que al final lo que planteabas de las rutinas es que los adultos somos los que estamos encajonados en un tipo de estructura y de rutinas y nos molesta todo lo que se salga de ahí, ¿no? Finalmente los críos son mucho más frescos, ¿no? Frente a eso. A mí me parecía súper importante lo que estaba comentando Samantha ahora, ¿no? Porque los críos se pasan al final el día y la vida queriendo cumplir con las expectativas de los adultos. Y ahí es de donde se desconectan y dejan de ser ellos mismos para que los quieran. Porque es una necesidad vital para ellos, tanta como el comer cuando son pequeños, ¿no? Entonces, imagínate el daño que se va haciendo, obviamente sin querer y sin voluntad, pero de todas maneras se hace, ¿no? Y es la responsabilidad del adulto, finalmente, ¿no? El ambiente emocional del ambiente, valga la redundancia. Claro, claro. Aarón, veo que levantaste la mano. Sí, gracias. Justo creo que coincido en el tema de las expectativas del adulto y justo por eso María Montessori nos insistía en que la guía debía despojarse de sus prejuicios y observar al niño para entender sus necesidades, no para juzgar sus acciones como si son buenas o malas, y sobre todo en el tema de apelar a la humildad del adulto, ¿no? Creo que este ejemplo que me parece muy, muy, muy concreto y muy específico, doctora, de la guía que no ha superado esa parte, ¿no? Que es un trabajo personal y que trata de poner expectativas en lo que el niño debe reaccionar, ¿no? Claro. Entonces, Y aquí viene una idea de Krishnamurti, ¿no? Nunca no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? O sea, porque el agua del río corre y fluye constantemente, ¿no? Y María Montessori también decía que la preparación del adulto era un tanto humillarse y revestirse de caridad, ¿no? Estas palabras, pero no humillarse como entendemos la palabra humillación literalmente, ¿no? Siento como que como con un sentido más de compasión, con un sentido más de ponerte en el lugar de, ¿no? Ok, vamos a ir viendo, bueno, tenemos que hacer un cambio de mirada necesariamente. Cuando un niño no sigue una rutina, ¿lo ves como desobediencia o como falta de estructura interna? ¿Cómo lo observas, no? ¿Qué crees que necesita más un niño? ¿Control o seguridad? ¿No? Y si puedes ir respondiendo estas preguntas en el chat, eso nos ayuda para seguir guiando este workshop. ¿Qué crees que necesita más un niño? ¿Control o seguridad? Porque muchas veces caemos en el caos, nosotras, o en estas frustraciones, por este exceso de control, por esta necesidad de querer controlarlo todo como adultos, ¿no? Y vamos entrando poco a poco en el tema. ¿Qué sientes tú cuando no sabes qué va a pasar en tu día? Fíjate esta pregunta va a guiar mucho acerca de por qué es importante el tema de rutinas, porque es importante el tema del cerebro, ¿no?
y por qué es importante estas conexiones de las que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando no sabes qué va a pasar en el día a día? Incertidumbre, por supuesto, ¿no? Seguramente, ¿no? Angustia, desorden, te sientes caótico, seguramente muchas de estas cosas. ¿Te has dado cuenta de que lo que nosotros nos provoca no saber qué va a pasar en el día es exactamente lo mismo que le pasa al cerebro del niño? Es decir, yo tenía una entrenadora cuando yo me formaba que siempre decía, si quieres entender al niño, piensa cómo te sentirías tú en una situación así. Y nos ponía, por ejemplo, cuando estábamos en comunidad infantil, dice, imagínate que alguien te quiere obligar a comer algo que a ti no te gusta comer, que alguien te abre la boca así y que te está metiendo el alimento. ¿Cómo te sentirías tú? Nos decía, ¿te gustaría? Decíamos, no, por supuesto. Dice, bueno, al niño no le gusta. O sea, dice, ponte a pensar en el niño en esos términos. ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien te está tratando de obligar, de ponerte a hacer algo que tú no quieres hacer en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es una forma de entenderlo. Y para que comprendamos un poco el tema de las rutinas, quiero que te lleves esta pregunta y la estés un poco masticando durante la sesión. ¿Las rutinas realmente impactan en el cerebro? ¿Alguna vez te habías detenido a pensar que algo tan cotidiano como una rutina puede estar construyendo el cerebro de un niño, por ejemplo? Doctor, ya antes de dar a la siguiente diapositiva, donde ya entramos en el tema, ¿cómo es que una rutina puede ayudar a construir el cerebro en la vida de los niños? Pues son caminos, son rutas. Desde que llegamos a este plano, nuestro cerebro es el órgano rector del aprendizaje dentro de muchas otras funciones. Y por supuesto que es un órgano que consume mucha energía, muchísimo la consume y también gasta abundante energía. Y en ese sentido es necesario, y por eso lo hace, establecer rutas. Y mientras más pasas por un sitio porque haces cierta actividad, se van marcando estos canalitos, ¿no? Se van marcando estos caminos y entonces es lo que empieza a asegurar que el cerebro use poca energía porque tiene que estarla conservando durante todo el día. Entonces, siguiendo la máxima, acuérdense que el cerebro también tiene una máxima, úsalo o piérdelo. En el úsalo o piérdelo es cuando lo que comentaban hace un momento mis colegas, lo que hace el adulto, lo que hace el educador es fundamental. ¿Por cuáles sitios puedo generar ambientes de manera que le permitan a las múltiples áreas del cerebro hacer su recorrido? Generar estos engramas, estas huellas que quedan en las redes neurológicas y que de alguna manera también representan algunas improntas. Entonces, fundamental estos caminos que recorremos, mi querida Lili, porque eso nos dice cómo para algunos niños es complicado cambiar de hábitos, por qué es tan complicado cambiar de rutinas. Entonces, esto es algo que tenemos que saber para poder ir ampliando, ¿no? Nuestras posibilidades y sobre todo a volver al término de los ambientes y los puentes. Esos puentes que se generan entre el educador y los niños son fundamentales si entendemos estos mecanismos cerebrales, Lili. Muchas gracias. Y bueno, este cerebro que ves en esta imagen es precisamente esos engramas, esos caminos que va formando el cerebro. No son exactamente eso en la imagen, sino yo estoy tratando de que se representen así, Ujú. como para comprender qué son esas rutas que establece el niño, qué son esos caminos por los que él ya conoce por dónde se puede comportar de cierta manera, ¿no? O qué puede hacer y qué no puede hacer. Cuando recibimos a un niño en un ambiente a los 3 años, a los 2 años, él ya tiene ciertas rutas establecidas, ¿no? Que las estableció en casa sí. Y cuando llega a un salón de clases, va a reacomodarlas o va a continuar por el mismo camino en dependencia de qué relación hay entre una cosa y lo otro, ¿no? Entonces, esta parte es importante que la sepamos. Pero bueno, ¿dónde empieza todo? Todo empieza en el ambiente, todo empieza en el ambioma y el ambioma, dicen las neurociencias, que es quien modifica al genoma, ¿ok? Cuando hablamos de Montessori, definitivamente no hablamos solamente de materiales bonitos o de un salón muy ordenado, que aunque sí lo es, las dos cosas, tenemos que saber que estamos hablando de un ambiente que está profundamente pensado en el niño y la niña. Es un ambiente que no es casual, es un ambiente que no es improvisado, pero que está diseñado para responder a las necesidades del niño y de su desarrollo.
Pero este ambiente, este desarrollo, este ambioma del que hablamos, María Montessori así lo planteó en su tesis pedagógica. Sin embargo, tenemos que saber que la casa es un 200. ambiente también, que lo que vivimos en casa también es un ambiente, ¿no? Hay una persona con un micrófono abierto por ahí que lo pueda cerrar. Claudia Camacho y Susana Telles Listo. están ya. Gracias, doctor. Es que está configurado. Ahí está. Listo. Tenemos que saber que el ambiente preparado, que este ambiente del que hablamos, el niño no empieza en contacto hasta que entra a un ambiente Montessori. Ya hay un ambiente que ocurre los 9 meses antes del nacimiento. Ya hay un ambiente dentro del útero materno, ¿no? Entonces, y cuando llega, cuando nace, por fin, empieza otro ambiente que lo contiene y lo sostiene. Es decir, hablamos del ambiente preparado Montessori si un niño va a Montessori, pero si un niño nunca va a Montessori, siempre está en contacto con un ambioma. Ese ambioma es el ambiente, el lugar, la casa, el cuarto, la habitación, el lugar donde se está desarrollando el niño y el impacto que tiene en el cerebro, ¿no?, del niño. Entonces, sí voy a hablar del ambiente preparado, pero quiero que vayas haciendo como un switch, depende del lugar donde te encuentres o donde se encuentra, el espacio donde significas tu acompañamiento a tu hijo, donde trabajas con los niños y las niñas, ¿no? Los ambientes responden al cerebro. En Montessori el entorno se organiza y consideramos las etapas del desarrollo, los intereses de los niños, las necesidades que tienen de moverse, de explorar, de repetir. Los ambientes Montessori no son espacios estáticos, sino ambientes vivos. Los ambientes invitan al niño a participar, a involucrarse y a encontrar propósito en lo que hace. Desafortunadamente, no todos los niños del mundo pueden ir a Montessori. Desafortunadamente, por otro lado, la educación, los ministerios de educación no tienen como pedagogía donde se sostienen las prácticas educativas a Montessori. Digo desafortunadamente porque en muchos casos nuestros niños desde los 3 años pasan mucho tiempo, a lo mejor sentados, mucho tiempo a lo mejor haciendo actividades como de colorear nada más, como de recortar, como de cantar, no sé, y no es la pedagogía Montessori la que los ayuda y los sostiene. Por eso nos interesa que ustedes, que son padres, madres o educadores en otros espacios que no necesariamente sean Montessori, sepan que cuando modificamos el ambiente somos capaces de modificar incluso la genética. ¿Por qué, doctor? Bueno, somos moduladores epigenéticos, mi querida Lili. Nuestro argumento desde hace 2 años, que hemos trabajado con nuestros queridos educadores, es justamente eso. El ambioma es tan poderoso que modifica el genoma, tan poderoso. Entonces, ya hay mucho estudio neurobiológico al respecto sobre marcadores, sobre moduladores, y bueno, nosotros hemos esgrimido este argumento porque lo que hace un educador, lo que hace un papá, lo que hace una guía es tan brutal que está modificando constantemente y en el día a día a ese genoma, que son nuestros hijos, que son nuestros niños. Por eso, un adulto tiene que tener mucho cuidado de aquello que hace, pero también de aquello que deja de hacer. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que dentro de los ambiomas, un punto crucial lo tienen las interacciones. ¿De qué calidad son esas interacciones entre el niño y sus compañeros, pero sobre todo entre el niño y esos adultos, Lili? Claro. Sam, ¿tienes algo por aportar en esta parte de la trascendencia del ambiente? Esta parte que comenta del doctor, por ejemplo, hay un experimento que hemos hablado mucho acerca de los ambientes enriquecidos y los ambientes empobrecidos. En aquel experimento que se hizo con ratones, doctor, donde a uno le inyectan Ujú. trisomía 21 y al otro no, y uno está solamente tomando agua, Ujú. tomando su alimento normal, y mientras que el otro está como lleno de estímulos, ¿no? Como estos túneles y todas estas cosas donde el niño puede como, donde el ratón puede estimularse. ¿Y qué pasa después de un tiempo, no? Hay un costo y hay un costo entre el uno y el otro. El que está estimulado tiene cambios incluso físicos, ¿no? Mientras que el otro hay un coste físico, porque incluso no hay un desarrollo, no hay un desarrollo máximo, sino como que se queda estancado, ¿no?
Doctor, ¿quieres ayudarme un poco con esta? Sí, sí, sí. Eh, este experimento, estos estudios que se han hecho, particularmente yo los ubico en Barcelona, han tenido que ver con la importancia de los entornos, la importancia de los ambiomas. Como lo dice Lili, en un laboratorio se han generado ratoncitos con síndrome de Down a quienes se les ha valorado, como lo dice Lili. Se han puesto en espacios rutinarios en donde solo hay alimento y muy poco movimiento, y luego esos ratones se les cambia a espacios de mayor interacción y demás, de mayores retos neurológicos, y bueno, los hallazgos son brutales, ¿no? En aquellos espacios donde los ratones tienen más posibilidades de tener un ambiente que les reta, un ambiente que les desafía, bueno, pues lo que tenemos es una ganancia neuronal. Tenemos mayor trabajo de las neuronas, una mayor reorganización de ellas y por supuesto que esto tiene mucho que ver con el desarrollo de capacidades, Lili. Gracias. Entonces, llevado de que se ha hecho en estos estudios, si lo llevamos a la conducta humana, pues es por ello que hoy hablamos, por ejemplo, de inclusión educativa, Lili. Ujú, totalmente. Sam, Perdóname, no encontraba el micrófono. No, solo pienso justo en la importancia del ambiente y en esto que compartes, ¿no? Desafortunadamente no hay tantos espacios Montessori accesibles, pero la casa, por ejemplo, siempre puede ser el ambioma perfecto para que un niño o una niña se desarrolle adecuadamente, ¿no? Para establecer rutinas. Y además me sorprende que a veces esta falta también como de difusión, ¿no? Y de información, que por eso me encantan estos espacios, porque a veces, o más bien siempre menos es más, ¿no? Como que tenemos esta idea de que hay que tener un entorno lleno de materiales y cosas y no, o sea, en realidad es un ambiente que permita, ¿no? Darle seguridad a un niño o una niña que cubra sus necesidades de movimiento, sus necesidades afectivas sobre todo, que le podamos observar y funciona súper bien, ¿no? O sea, el desarrollo de la autonomía, el sentido de pertenencia, ¿no? De saber que tiene un lugar en ese espacio y eso lo que le genera, ¿no? En su autovaloración. Alguien mencionaba en el chat hace ratito, cuando hacías las preguntas, también que preguntaban a las niñas y a los niños qué necesita, ¿no? Y a veces no, uy, nosotros nos damos, observamos, hacemos un montón de hipótesis y de análisis y no les preguntamos a las niñas y a los niños qué necesitan, ¿no? Probablemente no lo sepa, pero cuando se lo preguntamos le damos el mensaje de eres importante, me interesa saber y que además también se lo pregunte a sí mismo, ¿no? Decir, bueno, sí, ¿qué necesito? Eso me parece muy valioso y creo que ahorita seguramente no me quiero adelantar, pero creo que las rutinas sí, precisamente sí, sí, sí. ayudan a esa construcción. Gracias, Sam. Esther, Bueno, yo aquí escuchando a Samantha, yo también pondría el foco mucho en las casas, porque aquí estamos hablando al final de ambientes y parece que estamos como fragmentados y que, bueno, el niño donde se cría y donde se desarrolla es en el ambiente Montessori. No, señor. O sea, yo creo que hay que hacer una revisión interna profunda y muy comprometida de los adultos y adultas, porque al final vivimos en una adultocracia, todo está en función de los adultos y los niños ya de por sí hacen un gran esfuerzo de adaptación a los ritmos que les imponemos. O sea, vivimos unos ritmos frenéticos que ya de por sí para los adultos no son nada sanos. Imagínate para un niño pequeño, ¿no? O sea, levantarlo y corriendo que se vista y corriendo que desayune, que se tragante y corriendo llevarlo a la institución educativa que sea, ¿no? Ya sea Montessori o no. Entonces, eso es una barbaridad. Eh, el niño, claro que llega a los ambientes Montessori, tiene que llegar súper estresado, sí o sí, ¿no? Porque ese es el modelo social que hemos construido, que es completamente inhumano, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer así como un ejercicio de compromiso, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y cuál es el precio que tengo que pagar por esto? Quiero decir, a lo mejor hay que trabajar menos, ¿no? Durante una etapa de la vida, quiero decir, el papá o la mamá o los dos, para darle prioridad a que haya espacio, a que haya tiempo.
Porque yo, cuando estáis hablando, ahora cuando Samantha estaba mencionando el ambiente de la casa y tú también, o el profesor Prado, sobre qué condiciones, incluso de infraestructura o materiales, tiene que tener ese espacio, yo creo que lo fundamental y lo que no tenemos que perder de vista es que es el vínculo que tiene con el adulto o con la adulta, el vínculo parental o marental. Si el niño tiene un vínculo de confianza donde se siente seguro y donde se siente protegido, aunque la casa esté llena de cables, hombre, no tan así, ¿no? No se vaya a electrocutar, pero tampoco queremos eso. Pero da igual, el crío va a estar tranquilo y se va a sentir a gusto, ¿me explico? Y creo que si hay que poner una prioridad, tiene que ser en esa, tiene que ser esa, ¿no? Por encima de todas las demás. Claro, Esther, por supuesto, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con Esther y yo agregaría solamente que efectivamente este mundo adultocéntrico, terriblemente no nos hemos puesto a pensar sobre lo que estamos haciendo y sobre los entornos, pero hay alguien que sí y que tenemos que tener mucho cuidado y que nos está ganando el mandado. Quien ya volteó hacia los adolescentes, hacia los cerebros jóvenes, son todas estas empresas de tecnología. Hoy ellos ya pasaron al adolescentrismo. Hoy no les interesamos los adultos, a ellos les interesan los niños y qué ven los niños. Les interesan los adolescentes y qué ven los adolescentes. Entonces, nosotros nos hemos quedado rezagados mientras que ellos van hacia adelante. Y lo que les están haciendo a los cerebros de los más pequeños es brutal, ¿eh? No es poca cosa. Entonces, yo coincido efectivamente con Esther. Tenemos que recuperar este tipo de espacios de análisis y empezar a ver qué vamos a hacer para Claro. evitar que nos coman el mandado, Lili. Y mira, doctor, como en eso de que nos telecomunicamos tú y yo y nos telepateamos, Sí, es aquí tengo a telepatía. Samantha de testiga que antes de entrar le dije, el próximo workshop vamos a hablar acerca del daño de las pantallas y Oh, qué vamos a buenísimo. hacer como padres y educadores para frenar el uso. Y esa hija Sam, todos tienen que saber el daño que hace Coco Melon a los niños. Por Dios, que ya no le pongan a los bebés caricaturas, que ya no les den el teléfono para como un medio, como una nani electrónica, que tenemos que hacer algo más, porque efectivamente las empresas de tecnología, la inteligencia artificial, nos están ganando camino. Bueno, ya les anunciamos, este era un anuncio para el final, pero aquí se andan adelantando, así es que les anunciamos cuál es el Perdón. próximo tema en abril. No, no, buenísimo, para que no se lo pierdan. Bueno, dicho esto, después de cada vez que digamos ambiente, no solamente piensa en un ambiente en el salón, en el ambiente Montessori, piensa en tu casa, piensa en la escuela, piensa en el lugar donde se encuentran niños, porque ese es el primer lugar donde llega el niño, ¿no? Y la importancia del vínculo en este ambiente, ¿no? Es importante que sepamos que estos espacios no tendrían que ser rígidos, que deben adaptarse a las diferentes como culturas, contextos y realidades, porque lo esencial no es la forma, es la intención. Y esa intención nace de esto que mencionaba Aarón, que es clave, la observación. Cuando observamos a los niños y a los adolescentes, debemos escucharlos y debemos ajustarnos y responder no solo a los niños que necesitan, sino a lo que cada niño de manera única nos está mostrando, ¿no? Es un trabajal el que nos toca hacer como madres, padres, educadores, por supuesto. Y no creo que lo que nos pagan o el costo-beneficio que obtenemos alcance, definitivamente no. Sin embargo, esto es algo que le digo mucho a un grupo de chicas que les damos pláticas acá en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que nos podemos quedar con una medalla que vale mucho la pena, y es que la labor que realizamos es tan o igual de importante que lo que hacen las abejas polinizadoras. Es decir, nuestra labor como maestros, como guías, como educadores, como acompañantes en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes es trascendente. Tenemos que saber que estamos sumando a la vida, ¿no? Hay cosas que son visibles dentro de un ambiente, pero otras que son invisibles. ¿Qué puedo ver? Los muebles bonitos, los materiales, al alcance, espacios definidos. Estas cosas se pueden ver en la superficie, pero lo más importante es lo que hay dentro de cada niño, con lo que el niño interactúa. Cuando el niño, por ejemplo, elige, tú no sé si sabes, pero está practicando una función ejecutiva, que es el control inhibitorio, que está practicando la planificación y la organización.
Cuando un niño explora, practica la flexibilidad cognitiva. Cuando un niño repite, practica la atención sostenida. No nacemos con las funciones ejecutivas, tenemos que ponerlas en práctica. Y ahorita estamos carentes de adultos con funciones ejecutivas desarrolladas. Ese es un problema que tenemos ahorita. Doctor, ¿qué me dices de esto? Estás muteado, estás muteado. Algo que no se ve y que hemos comentado es lo que dice tu corazón. Hemos comentado que en esta nueva subespecialidad que lleva por nombre neurocardiología, se ha establecido la existencia de un grupo importante de neuronas, 40.000, 45.000 neuronas, y este campo electromagnético que se despide desde el corazón y que tiene que ver con lo que los que nos rodean de 2 a 4 metros a la redonda sienten lo que nosotros sentimos. Por eso ahora entendemos por qué los niños se acercan contigo y te, maestra, y tienen esa percepción de que su maestra, su educadora, está de buen talante, está muy bien y les está desbordando cariño, pero también pueden leer lo opuesto y por eso guardan distancia y por eso se alejan un poco de ciertas personas. Y a veces sabemos adultos que no entendemos este tipo de diálogos de corazón a corazón y entonces a veces queremos forzar las cosas. Hay que aprender a leer de nueva cuenta a los niños desde esta perspectiva neurocardiológica y qué dice tu corazón, qué dice tu corazón y tu mente respecto a los que te rodean, Lili. Gracias. Fíjense que en el pasado, y a lo mejor ahorita me puede ayudar a Aarón un poquito, en el pasado cuando se hacían los entrenamientos para guías Montessori, se criticaba mucho a las entrenadoras porque decían, no, no me tocó, no me tocó, pero decían que cuando llegaban a los exámenes finales, les llegaban a decir como que no, este no es para ti, o sea, vete de secretaria, vete a hacer otra labor, pero como que esta no es una, que eran muy duras en ese sentido, ¿no? A la hora que estaban haciendo como, pues en el proceso, ni siquiera las dejaban, a veces no alcanzaban hasta llegar como a un examen final y antes ya les decían que buscaran otro lugar para trabajar, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que yo sí hago mucha mención y la quiero reconocer y tiene que ver con que trabajamos con material humano y que el daño que hacemos, las huellas que dejamos son de por vida y que no es como una pluma con la que trabajo y que se rompe y la tiro a la basura y hago una más, ¿no? Hay cosas invisibles que se quedan en el corazón de los niños. Por esas cosas son por las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con niños y más que cuidado, mucha conciencia respecto a lo que estamos haciendo. Aarón, ¿sería verdad eso que decían, Aarón, en el pasado las entrenadoras? Bueno, pues doctora, no creo que sea buena idea generalizar, pero sí he escuchado algunas anécdotas, ¿no? Y en su momento también a lo mejor me tocó observar pues este tipo de propuestas o reacciones, ¿no? Creo que aquí lo importante también es que Montessori es un enfoque holístico, ¿no? Que no solamente ve la parte académica, la parte científica, sino también está poniendo mucho del esfuerzo en la formación de una persona, en la transformación del ser. Yo quisiera retomar el concepto de la triada Montessori, ¿no? Que tiene estos tres conceptos que son el niño, el ambiente Montessori y el ambiente preparado y el adulto preparado. Ahora que estamos hablando de toda esta característica que un ambiente preparado debe ofrecer y debe tener, ya no hablemos nada más de las aulas, sino también del hogar. Creo que también hay que retomar en ese sentido, en el triángulo equilátero que tiene un equilibrio perfecto en la formación del adulto, ¿no? Que también tiene que haber un trabajo de introspección, un trabajo de observación, un trabajo de voluntad de cambio y de desarrollo humano, que creo que también es lo que rescato mucho de los entrenamientos Montessori, que toman esta parte del desarrollo humano como una parte esencial para poder ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros cuando estamos con los niños y en general cuando estamos Al en nuestra servicio vida de la propia. humanidad. Claro, claro. Ujú. Muchas gracias por esto. Esther, ¿qué es eso invisible
¿Qué es eso invisible, que no es tan visible, pero que puede como dejar estos engramas que no queremos, estos caminitos, ¿no? Bueno, eso es un montón de traumas, realmente de microtraumas y de traumas grandes. Y también de creencias, que se mitifican y que parece que son incuestionables con las que crecemos, ¿no? Aquí el peligro es que sea de forma inconsciente. Lo más importante es poner la mirada, empezar a mirarnos a nosotros mismos, hacer como que un ejercicio honesto, comprometido, terapéutico, ¿no? De autoindagación, de autoconocimiento. Porque claro, por lo mismo que es invisible, ¿no? Y no es palpable, si no nos damos cuenta y no nos lo reconocemos, pues entonces está imposible hacer algo con eso, ¿me explico? Entonces, claro, hay como muchos disparadores o hiperreacciones, somos hiperreactivos frente a algunas situaciones, algunas conductas de los niños o niñas. ¿Pero por qué? Porque nos traslada a algún trauma que tenemos desde pequeños que no tenemos resuelto, ¿no? Aparte de las creencias que tenemos también inoculadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces he escuchado yo, los niños son unos manipuladores, te está retando? O sea, como que una idea del niño que parece un monstruo o como si fuera igual a igual, ¿no? Como que una mirada Sí. como horizontal con el niño. Quiero decir, como si los críos estuvieran haciendo un pulso de poder contigo, ¿no? Es una cosa de locos, pero que hemos normalizado porque es así como que un modelo social en el que hemos crecido muy violento, donde está la violencia muy naturalizada y muy normalizada. Ok. Gracias, Esther. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Rutinas que sostienen aún en medio del caos desde la mirada Montessori. Vamos a romper un mito primero que es la rutina no es rigidez, ¿ok? La rutina no es rigidez. A veces pensamos que la rutina es aburrida, repetitiva, limitante, pero en realidad para el cerebro humano la rutina es seguridad. Al cerebro le gustan las cosas predecibles, le gusta saber lo que va a pasar. Por eso te hicimos esa pregunta cuando empezamos. Las rutinas no buscan encerrar al niño. Mira, quiero que te lleves esta palabra hoy, es sostenerlo. Sostenerlo. Un niño necesita ser sostenido, acompañado, saber que hay un lugar donde alguien lo sostiene. Y si ese alguien es la mamá o el papá, qué maravilla que sean esas figuras, porque es tan importante que sean ellos, ¿no? Desde las neurociencias hoy sabemos que el cerebro necesita predecir lo que viene para sentirse tranquilo. Cuando el niño tiene estructura, disminuye la ansiedad, baja el estrés y el niño se siente contenido, sostenido, ¿no? Y cuando hay calma y vínculo, voy a agregar, aparece el aprendizaje, ¿no? Es decir, estas dos cosas son necesarias para que el niño aprenda. Ambientes Una rechera de estresantes, estos cursos, chama, que esta am- gente habla de ambientes. esa manera y cuando tú lo ves que hay varias cosas que están ni ellos mismos saben qué hacer. Stephanie Pereira, tu micro, por favor, mija. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Cuando hay calma, aparece este como aprendizaje que necesitamos. Entonces, estos son como dos cosas que necesitamos para que ocurra, vínculo y calma. El cerebro necesita predicción, necesita saber qué es lo que está pasando. Cuando un niño no tiene como una rutina, hay como una desorganización y un caos, incluso una sensación como de miedo puede existir. El cerebro del niño es un tanto buscador de certezas. Hay una etapa de los niños que a veces puede cansar a los adultos y a las guías porque dice, ¿y luego qué va a pasar? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Y después qué? Y esas preguntas te las hacen mucho cuando están en un lugar o cuando van a una experiencia nueva que no saben qué sigue o qué va a pasar, ¿no? El cerebro está diseñado para reconocer patrones. Cuando un niño sabe qué va a pasar, cómo empieza el día y qué sigue después, su cerebro dice, estoy a salvo. Y en ese momento el sistema emocional se regula naturalmente. La atención mejora y la conducta se organiza. En Montessori hablamos de ambiente predecible más adulto consistente y consciente, quiero agregar yo, ¿no? Consistente y consciente. Es bien importante que nos demos cuenta de esta parte. Por ejemplo, cuando tenemos un niño nuevo en el ambiente, evidentemente va a llorar, porque para empezar es un nuevo lugar, son nuevas personas, nuevos compañeros, nueva rutina, nuevo todo, ¿no? Le va a llevar un tiempo adaptarse a ese lugar y dejar de llorar hasta que integra como esa rutina, acepta a esas personas, hace ese vínculo que necesita, ¿no?
en muchas ocasiones, si no nos detenemos a dar el tiempo y el espacio a estos niños, pues esta separación es súper traumática para ellos, ¿no? Y hay niños que se tardan mucho tiempo llorando en ese proceso de adaptación. Afortunadamente ha ido cambiando esta información y queremos que siga cambiando con estos espacios. En el pasado a mí me tocó, hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar, cuando hice mis prácticas en un ambiente de comunidad infantil, que estuve ahí casi 3 meses. Esos 3 meses me tocó ver a un niño llorando afuera del salón los 3 meses. O sea, lo que hacía era llorar. Cuando yo le preguntaba a la directora, a la dueña de la escuela de ese lugar, yo les decía, ¿lo puedo ayudar para que entre? O sea, yo tenía 20 años, ¿no? O sea, y yo sentía feo verlo. No, 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 no. Él solo tiene que pasar, tiene que adaptarse hasta que ahora pienso en aquel momento y digo, Dios mío, cuánto abandono, cuánto dolor, cuánta cosa hemos hecho en el nombre de la educación, ¿no? En el nombre de todas estas cosas que decimos por tu propio bien, ¿no? Como dice Alice Miller, ¿no? Por tu propio bien, que hacemos todas estas cosas y al contrario, estamos generando un daño, ¿no? Y cuántas veces no hemos hecho cosas así como por desconocimiento que es como la adaptación y que al final de cuentas dejamos al niño en el abandono. Sam, ¿quieres participar? No sé cómo que te vi hablando. No, pues justo estaba diciendo como esta parte y pensando también que siempre el cerebro encuentra, pienso yo, como este interlocutor, ¿no? Cuando está con otras personas y cómo las personas adultas podemos ser ese interlocutor para el niño o para la niña para que pueda ir comprendiendo el mundo. Eso me parece muy importante. Y también este sentirse a salvo, es que justo como decía Esther hace un momento, ¿no? Me parece de lo más valioso, ¿no? Un niño que se siente a salvo incluso podría tolerar mejor el cambio, incluso podría tener mayor flexibilidad, irla desarrollando poco a poco, ¿no? Siempre y cuando nuevamente vuelve la mirada al adulto, que me parece eso muy importante. En la crianza lo vemos como en el día a día, ¿no? Y es muy importante siempre eh, sí tener como una rutina establecida que permita predecir, pero que también permita al adulto estar bien, ¿no? O sea, cuando hay una rutina y tú sabes qué es lo que va a pasar en el día, te puedes organizar mejor, puedes tener momentos de descanso que son súper necesarios cuando cuidas a un niño o a una niña y estás muchísimo más disponible, ¿no? Que si hubiera una cosa desorganizada. O sea, los días de caos son eso, días de caos porque todo se te sale de las manos, no tienes un respiro y eso termina en una interacción no adecuada con el niño o con la niña, ¿no? Entonces, justo no se trata como de esta rigidez, sino de encontrar este orden, que el cerebro encuentre orden, pero no solo el del niño, ¿no? Sino los cerebros como en conjunto, que puedan encontrar este orden todo, en el día a día, ¿no? Es como encontrar esa calma y regalarle calma al niño y a la niña. Creo que es el regalo más importante que les podemos dar todos los días. Gracias, Sam. Es como un estado de sincronía, doctor. ¿Habrá un Sí. estado de sincronía entre los cerebros, doctor? Yo lo he leído con los animales, con los perros y con los gatos cuando convivimos con ellos. Sí, hay una sincronía. Esto que comentábamos hace un momento de cómo el corazón justamente busca esta sincronía, lo encontramos en estudios que hablan de cómo la mamá, una mamá en calma, una mamá tranquila y demás, pues se lo transmite a su hijo, ¿no? Esto se ha estudiado con suficiencia. Y bueno, entonces estamos también ante esta parte de cómo un educador, no teniendo este vínculo eh, madre-hijo, también puede ser capaz, pero para ello necesita entender cómo una coherencia cardíaca, una coherencia mental puede ayudar a que un niño que está atravesando por una situación complicada, desde tu estado emocional, desde tu regulación, desde tu autorregulación, le puedes transmitir esa calma. Esto que dices antes me parece crucial. Porque ese es tu obsequio como educador, ese es tu obsequio como adulto. Déjame te regalo de mi calma, déjame te regalo de mi paz mental, déjame te la otorgo con mucho amor y con mucho cariño. Y lo observas. Yo lo veo con mi nieta.
A mi nieta, de repente que entra en alguna de estas crisis, yo le digo a mi hija, a ver, préstamela tantito, porque entiendo que como mamá primeriza, a veces no hayan que hacer, ¿no? Y le digo, a ver, préstame a mi pequeña. Y apenas la abrazo, impresionante para mí. Pero es necesario tener este estado. Entonces sí comparto con Samantha esta idea. Hay que regalarles esta paz interior, pero para eso hay que construirla primero. Claro, claro. Bueno, tenemos 148, llegamos a 151, se nos fueron 3 personas en la sala, ojalá que no se Bravo, vayan, espero que tengan tiempo todavía. bravo. El workshop era para 1 hora, pero ya ven que estamos aquí bien platicones, si nos dan media hora más, lo podemos completar, todavía tenemos algunas láminas que compartir. Ok, si vemos como un equilibrio, un sinónimo de rutinas, podríamos pensar que las rutinas nos dan ahorro de energía mental, en el caso de los niños, ¿no? Porque, si, no sé si sabes, pero cada decisión que tomamos consume energía. Cuando un niño no tiene rutina, no sabe por dónde empezar, se desorganiza y se frustra con mucha más rapidez. Entonces, es importante que entendamos lo que deja. Y aquí va a participar el doctor Prado con los ganglios basales. Un niño con rutina ya no piensa en lo básico, entra en modo automático porque puede enfocarse en aprender y esto sucede porque el cerebro automatiza los hábitos que se encuentran en los ganglios basales. La rutina libera energía para concentrarse, resolver y lo que más me encanta, crear. Fíjate, porque estas cosas pueden ocurrir, pero tiene que haber como un precedente, como un ambiente, como un ambioma listo. ¿Qué hacen los ganglios basales, doctor? Bueno, pues entre otras cosas son los encargados de la automatización de ciertos movimientos muy precisos, las praxias que conocimos en algún momento. Y efectivamente, como lo dice Lili, los automatismos psicomotores, entre otros, se empiezan a acumular y empiezan a tomar parte de este sistema y entonces le dan libertad, por ejemplo, a la región prefrontal de hacer sus maravillas. Pero una vez que hemos automatizado, hay un bucle prodigioso del que hablan algunos neurocientíficos, en donde por supuesto estos sistemas se retroalimentan, no están aislados. El sistema cognitivo, el sistema motor y el sistema afectivo trabajan de la mano. Y ellos, al estar trabajando de manera conjunta en alguna actividad, se van a automatizar. Y entonces se van a poder conjuntar con la parte prefrontal de nuestro cerebro, en donde tenemos muchas de nuestras funciones ejecutivas que señala Lili. Y Ujú. entonces se convierte en este bucle prodigioso porque se van a empezar a alimentar, ¿no? Tal y como lo dice Damasio. Entonces, importante las rutinas, claro, por esta parte que dice Lili, va a liberar energía y entonces le va a dar oportunidad a la curiosidad, le va a dar oportunidad al asombro de que entren con toda la vorágine que son capaces, porque obviamente nuestros niños tienen esa parte y creo que aquí también tiene que ver mucho la seguridad, Ujú. ¿no? El sentirse seguro y estos automatismos dan esta seguridad, Lili. Sí, las rutinas brindan seguridad, o sea, las rutinas brindan un nivel de seguridad a los niños, pero también la repetición ayuda a que se regulen las Ujú. emociones. Para el niño repetir, y aquí está la magia de Montessori, ¿no? La repetición de los ejercicios. Para el niño repetir es sinónimo de seguridad. Por eso el niño quiere escuchar el mismo cuento 100 veces. Nos aprendemos, ¿a quién no le ha pasado en su ambiente o con sus hijos? Yo tengo cuentos que me sé de memoria, que los he leído y leído y leído, y los niños de casa de niños especialmente y comunidad infantil no se cansan. Ellos quieren seguir oyendo. Esto es muy bueno cuando se trata de un cuento, pero imagínate Coco Melon o un programa de televisión que quieren estar ahí pegados sin ahí ya no es tan bueno, ¿no? Ahí se vuelve grave, por eso es tan importante que tú conozcas esta información, ¿no? Repetir el mismo trabajo. A mí muchas veces me han preguntado guías, "Ay, es que no quiere dejar de hacer lo mismo y todos los días quiere llegar con lo mismo y si alguien agarra el material se enoja porque él quería empezar con ensartar cuentas, con vaciar en seco, con X material, ¿no? Seguir el mismo orden, ¿no? Esto no es falta de creatividad, es una construcción interna que se está dando. Y ahorita al final vas a ver qué importante porque tiene que ver con el niño, con el secreto, ¿verdad? La repetición ayuda a calmar el sistema nervioso y además fortalece la autorregulación en los niños, reduce conductas desafiantes.
Cuando un niño insiste en repetir una misma actividad una y otra vez, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una conducta que hay que cambiar o como una necesidad interna que está intentando regular su modo emocional? Contéstanos en el chat. ¿Cómo ves la repetición? ¿Como una conducta que hay que cambiar o como una necesidad interna que está intentando regular su mundo emocional? Cuando un niño insiste en repetir una misma actividad una y otra vez, porque esto es algo que nos preguntamos mucho las guías en el ambiente, que siempre estamos diciendo, ¿cómo le hacemos para que se interese por otro material? ¿Cómo le hacemos para llevarlo a otra área incluso, no? Montessori lo sabía. Yo siento que hay muchas cosas que Montessori, más que lo sabía, siento que lo intuía. Y esta intuición partió de la observación científica, definitivamente, ¿no? Porque, como lo comenté cuando iniciamos la charla, ¿no? La observación científica obedece al seguimiento del desarrollo natural del ser humano, ¿no? Entonces, en un ambiente u hogar Montessori, las cosas deberían de tener su lugar. Hay secuencias para hacer las cosas y hay un ritmo natural, ¿no? Hace rato lo comentaba Esther cuando hablaba acerca del mundo que tenemos ahorita como tan caótico, tan deprisa, tan enfocado en el adulto, tan centrado en el adulto, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las cosas que nos gustaría que te llevaras de este workshop es cambiar un poquito la mirada hacia el niño, ¿no? Darnos tiempo y espacio, darle tiempo y espacio a él. Está creciendo, ¿no? Sobre todo si es menor de 6 años. Y no estoy diciendo que después de los 6 años no, pero hay un cambio, ¿no? Hay un cambio a nivel cerebral de pasar de las etapas concretas a las etapas abstractas y es importante que sepamos esta parte. Esto no es estética, este orden del que te hablo no es estética, es neuroregulación. María Montessori decía que el orden externo ayudaba a la construcción del orden interno, ¿no? Por eso hablamos, Samantha lo comentaba ahorita, ¿no? Menos es más, o sea, no saturar al niño con tantas cosas, ni de actividades, ni de materiales, ni de juguetes, ¿no? El niño, al vivir en un ambiente ordenado, organiza su pensamiento, organiza su cuerpo, organiza sus emociones. Mira qué golazo, ¿no? Mira lo que hace el ambiente ordenado cuando un niño puede vivir ahí, ¿no? Organizar estos aspectos. ¿Qué piensas, Esther? Que veo que mueves los ojos para un lado y para el otro. No, pienso en los adultos, que nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Para aprender algo, repetimos las cosas tropecientas mil veces. O sea, para aprender a conducir, por ejemplo, a manejar un carro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer los mismos movimientos y hay que sistematizar los mismos pasos una y otra vez hasta que lo dominas. Y cuando lo dominas, pues ya es una cosa que integras y que no tienes ni que pensarla, ¿no? Entonces ya te aburres y te vas a otra cosa, ¿no? Pues eso mismo es lo que hacen los niños. Y pienso también lo poco empáticos que somos a veces, porque no respetamos esos ritmos de los niños. Es como que tenemos ahí unas categorías que a lo mejor decir, no, no, es que esto se lo tiene que aprender en, qué sé yo, en 3 semanas, porque así lo dice tal libro o tal lo que sea, ¿no? Este manual, ¿no? Y tenemos ahí un catálogo de el deber ser, donde realmente no respetamos cuáles son sus ritmos internos, cuando el niño ya domine lo que está haciendo de una forma natural, como tú pones ahí va a pasar a otra cosa, ¿no? O sea, solamente hay que respetar finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que el niño necesita? Se trata de eso, de respetar sus ritmos y sus necesidades y saber que no todos los niños y las niñas tienen el mismo ritmo tampoco, porque son diferentes, ¿no? Y eso Qué también me parece... bueno. Y qué bueno, el Qué doctor y yo bueno. siempre hablamos de que no hay dos cerebros iguales, no hay. Si tienes 20 niños, tienes 20 cerebros diferentes, ya. Si tienen 5 años, tienen 5 años, pero tienen cerebro diferente. Si todos tienen 6 años, tienen 6 años, pero todos tienen cerebro. Ahorita aquí en la sala habemos 143 cerebros diferentes. Es decir, no hay dos cerebros iguales. Y esta parte tenemos que tenerla muy clara, ¿no? O sea, somos individuos, ¿no? Somos personas, ¿no? Y en ese sentido, cada uno, aun que sean hermanos, ¿no? Rutina no es rigidez, es ritmo. Rutina no es control, es ritmo. El cerebro necesita estructura para sentirse seguro, novedad para aprender. El equilibrio ideal, mismo inicio del día, mismas transiciones, pequeños cambios dentro de la estructura. Saludo igual todos los días y si quiero meter algo nuevo, voy metiendo preguntas o voy metiendo como uno a uno el material, pero no de repente muevo todo el salón, ¿no? Y cambio todo porque el niño se va a sentir en caos, ¿no? Igual que en casa, ¿no? Si en casa voy a hacer un cambio, también lo voy haciendo paulatinamente, ¿no? Porque si no, esto,
no sé, contractura a los niños, ¿no? Y es natural. Si a los adultos nos pasa, imagínate a los niños. ¿Y qué pasa en el caos? Cuando todo afuera es caótico, la rutina se vuelve ancla. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, en una fiesta. Cuando para un niño pequeño una fiesta es un caos, de verdad. Aunque lo tengas dormido entre las dos sillas porque quieres ir los papás y lo que sea, pero para un niño pequeño estar en un lugar donde hay música alta, esos decibeles, es dañino incluso para sus oídos, ¿no? Pero bueno, para un niño pequeño una fiesta es un caos. Por eso en la fiesta se comportan súper mal. Y te van a decir los papás, pero se portó fatal. Claro, claro, pues le estás diciendo, enséñale a tus abuelos que ya sabes hablar inglés, cántale la canción del patito, ¿no? O cántales, ven, 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 muéstrales cómo ya sabes hacer el paso de ballet. Ven, ven, ven. No, o sea, no es una mascota tu hijo, no, el niño no es alguien a quien lo puedas a poner como exhibir cosas, y si no es como si yo a ti te digo enfrente de una reunión familiar, ven, muéstrales a todos que haces autocontrolarte, ¿no? O sea, muéstrales a todos como dices el abecedario, ¿no? Es como una forma de exhibirlo, ¿no? Entonces los niños así se sienten, para ellos cuando hay caos, son las fiestas, por ejemplo, son cuando tenemos visita en la casa, que las cosas se mueven, y además se mueven, pero además les decimos, ay, pero ¿cómo eres egoísta que no le prestas cosas a los niños? O sea, todavía le agregamos un juicio y todavía los regañamos y les ponemos consecuencia porque no prestó. Entonces, es bien seria esta parte. Me río en este momento, pero se vive todavía y los niños viven estas consecuencias de estas arbitrariedades que hacemos en el nombre de la justicia, del ser buenos, del hacernos buenos ciudadanos, buenas personas, ¿no? Para un niño, cambios constantes es equivalente a estrés. La incertidumbre es equivalente a desorganización. Si hay una rutina, hay un lugar interno a donde regresar. Y la rutina le dice al niño, aunque todo cambie, yo sigo aquí, yo sigo aquí, ¿no? Entonces, es importante que tomes en cuenta esto, si trabajas con padres o con niños, que sepan los papás la importancia de cuidar la rutina, ¿no? A veces decimos, no, no pasa nada, y al día siguiente está en el ambiente y le dices, tú desde que lo ves dices, algo pasó con este niño, no está normal, está corriendo, aventando, empujando, llorando, y le preguntas a la mamá, ¿y qué pasó? Ay, es que fuimos a una fiesta y llegamos a las 2 de la mañana, pero no, estaba dormido en la carriola, no, no te preocupes, todo estuvo bien con su siesta, y estuvo, ¿cómo fue que estaba en la fiesta dormido en la carriola y todo estaba bien y llegamos a las 2 de la mañana? No, eso es algo que no estoy diciendo que los papás no deban ir a las fiestas de ninguna manera, no estoy diciendo que los adultos deban de interrumpir su vida, simplemente estoy diciendo que debemos escalar las cosas de una manera como pertinente, ¿no? Donde todos estemos bien y estemos a salvo. Sam, Esther. Esto de las fiestas que me ha encantado que lo dijeras, Lili, porque, por ejemplo, en Navidad casi todos los festejos están hechos para los adultos, o sea, tú te juntas con tus familiares y hablas tus temas y pones un menú para los adultos y los críos quedan fuera de juego. O sea, claro, tú decías aquí que a lo mejor no hay que prescindir de las fiestas, a lo mejor sí, hay que prescindir de algunas. ¿Me explico? O a lo mejor hay que generar un ambiente donde ellos también se sientan a gusto. A mí me parece una barbaridad es poner a los niños, como tú decías, a dormir entre dos sillas con el sonido a todo lo que da, porque es brutal en las fiestas aquí en México cómo poner el sonido, ¿no? No sé cómo no se quedan sordos los pobres. Por eso ahora podemos dormir bien, Esther. Porque Ya soy... no percibimos. Sí, claro. Claro, claro, claro. Y eso al final es violencia, ¿no? Porque eso es pasar por encima de las necesidades de los niños y niñas para satisfacer nuestras necesidades. De esa fiesta, de esa reunión familiar, de todo eso que está montado por y para los adultos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Claro. Sam, ¿quieres agregar algo? Sí, sí, yo quiero compartir dos cosas ahorita con lo que mencionabas, Lili. Uno es que también muchas veces es que como adultos nos preocupan muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Si hace una actividad repetida muchas veces, ¿qué tanto debería repetirla? Pero si no la hace es que no lo repite lo suficiente, ¿no? Como que siempre estamos con esas preguntas. Y a mí algo que me pasa y me pregunto mucho siempre es, bueno, ¿para qué quiero yo que deje de hacer esto que está haciendo ahora repetidamente? ¿No? O sea, ¿qué pasa si lo sigue haciendo, no?
Y muchas veces la respuesta tiene que ver más con presión externa que con el propio desarrollo del niño o de la niña, ¿no? Digo, bueno, es que él y sus compañeros ya van en otro tema y él o ella todavía sigue aquí en esto. Y bueno, pero es mi presión, ¿no? Es mi necesidad de que a lo mejor vayan todos iguales. No, no pasa nada si se queda todavía repitiendo esa presentación el tiempo que necesite. Probablemente pueda aceptar alguna otra, probablemente la pueda hacer, pero va a regresar finalmente a lo que está haciendo. Entonces, esa reflexión también de preguntarnos todo el tiempo, bueno, ¿y para qué quiero que deje lo que está haciendo repetidamente, ¿no? Y otra cuestión, y aprovecho también para vincular algunas preguntas que nos han puesto en el chat, es que como adultos también siempre tenemos como mucho la idea de que cuando respetamos las necesidades de las niñas y de los niños, de que cuando respetamos esto que van queriendo hacer durante el día, entonces así se van a portar bien, ¿no? Así van a estar tranquilos, se van a comportar. Sí, entre mejor se sientan, pues mejor se comportan, pero no es el objetivo, ¿no? También eso me gusta mucho compartirlo y que cuando hay un niño o una niña que tiene rutinas establecidas, que está en una dinámica muy respetuosa y aprende a ser respetado, aprende a participar y aprende a que su voz es escuchada. Y eso muchas veces también nos puede llegar a incomodar, ¿no? Cuando Claro. pregunta por qué hay un cambio en la rutina. Sí, ¿Por sí. qué vamos a hacer esto y si no lo hacemos siempre? ¿Por qué arbitrariamente yo estoy decidiendo un cambio sin consultar? ¿Por qué no se va a hacer lo de siempre? ¿Por qué mis compromisos son más importantes, ¿no? Si estoy en casa. O sea, creo que es importante también decirlo, porque no es que con rutinas las niñas y los niños van a hacer siempre lo que queramos y lo que... No, aprenden y eso a mí me maravilla, pero socialmente se ve como algo no tan positivo, ¿no? El que las niñas y los niños desarrollen una voz, un pensamiento, que participen. Y lo vinculo con dos preguntas que nos dejan en el chat, Lili, que la primera justo dice, nos pregunta Mariana Ruiz, ¿qué hacer cuando contrariamente los niños ya no quieren seguir las rutinas, ¿no? Se refiere a niños de taller 2 que están buscando diferenciarse o hasta ir en contra de lo ya establecido y aprendido. Esa es una pregunta. Y la otra es que justo también preguntaban por acá si el niño insiste en repetir, ¿no? Y mecaniza, em, está bien, pero ¿qué pasa si ya no quiere aprender otra cosa, ¿no? Justamente. Eh, si no le hace daño solamente estar en una misma Claro. cosa. Bueno, pues ahí está nuestro trabajo como guías. Las voy a dejar aquí al final, ya casi vamos a cerrar. Voy a cerrar como las diapositivas y ahorita las contesto ya nada más que terminemos estas partes. ¿Cuáles son las cosas que podemos tomar en cuenta para ayudar en el tema de la rutina? Considerar el orden externo, siempre cuidar el orden externo, mismo lugar para cada cosa, tener secuencias claras, esto ayuda a disminuir el caos mental. Hacer pausas conscientes durante el día. Yo lo practico mucho esto y funciona mucho. Respirar, silencios breves, bajar el ritmo, reorganizar el cerebro, ¿no? Yo de repente, por ejemplo, están así en el ambiente y se empieza como a levantar como mucho el tono de voz, toco como la campana y nos ponemos a hacer un par de respiraciones, pongo un temporizador por un minuto y continuamos, ¿no? Por ejemplo, esto nos ayuda. Otra cosa que hago también es que toco mi campanita que tengo del silencio y leo una parte de un libro que estamos leyendo, una página, y como que nos salimos un poquito y regresamos, ¿no? Entonces, siento que podemos hacer un poco de pausas conscientes y hacer un cierre del día. Esta parte también es importante, ¿no? Despedida, breve reflexión. Esto genera como una sensación de estar completos, ¿no? De que empezamos y cerramos el día. Para un niño es como muy importante esto. Ya vamos terminando. Las rutinas no son para controlar a los niños, son para sostenerlos. No son para imponer, sino son para contener. No son para limitar, son para liberar. Cuando el niño se siente seguro, su cerebro se abre, su emoción se regula y su aprendizaje florece.
Y tal vez hoy podamos llevarnos algo muy sencillo pero poderoso. No estamos solamente organizando el día de un niño, estamos ayudando a organizar su mundo interno. Cada rutina que sostenemos con presencia, cada repetición que somos capaces de respetar, cada secuencia que cuidamos, no solo ordena su entorno, sino le dice al niño, puedes estar en calma, estás a salvo, yo te veo. ¿No? Esta parte de yo te veo a mí me gusta mucho y me da mucho sentido porque es una forma de validar al niño y decirle, vales por quien eres, yo te veo, estoy aquí, ¿no? Cuando un niño se siente a salvo, su mente se abre, su cuerpo se regula y su ser puede florecer, porque al final, en medio del caos de la vida, en medio de todo, la rutina, no viéndola como una estructura, es como contención, les da seguridad y es un amor que se repite, ¿no? Es amor que se repite. Las rutinas son amor que se repite. Entendemos algo importante. El ambiente no solamente organiza el espacio, sino que organiza el cerebro. La rutina no solo organiza el día, organiza la mente y el adulto no solo acompaña, sino que sostiene el proceso interno del niño, ¿de acuerdo? Tal vez y solo tal vez hoy no te llevas más estrategias ni más cosas por hacer. Tal vez solo te lleves una nueva forma de mirar. Mirar al niño cuando repite, cuando se desorganiza, cuando parece no poder. Y en lugar de que te preguntes, ¿qué hago con esto? Empieza a preguntarte, ¿qué necesita su cerebro para sentirse a salvo? ¿Qué necesita su cerebro para sentirse a salvo? Ahí va a cambiar todo. Va a cambiar tu forma de intervenir, va a cambiar tu forma de hablar, va a cambiar tu forma de estar, porque entonces estamos entendiendo que nosotros no somos quienes controlamos, sino quienes sostenemos al niño. ¿Por qué? No somos solamente quien corregimos, sino quienes estamos acompañando este proceso que está construyendo dentro de sí mismo. Y quizá, y solo quizá, la próxima vez que un niño repita o necesite orden o busque lo mismo una y otra vez, no lo interrumpas, confía, porque en ese momento, aunque no se vea, algo dentro de él se está organizando y es ahí donde está el secreto que encierra el niño, ¿no? El niño, el secreto de la infancia. Y con esta lámina termino. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué piensan? ¿Qué tienen para agregar? Se me fue Aarón. ¿Qué tienen para agregar, doctor Sam, Esther? Bueno, pues tú lo has dicho, el amor. Y todos los corazoncitos que aparecen ahí me parece que hablan de este amor. Platón lo llamaba el eros pedagógico o el amor pedagógico. Todos los que nos hemos educado desde hace muchos años a la educación de los más pequeños, sin duda lo hacemos por amor. Es por amor. No hay otra explicación. Pero ese amor tiene que tener un profundo cimiento científico. Me parece que lo comentaba Aaron hace un momento, ¿no? Sí te amo mucho, pero también sé cómo desarrollar ese amor y no paro de investigar. Yo siempre he pensado que un educador es un aprendiz permanente. No hay un momento en que terminemos. Y yo te agradezco, Lili, que hayas convocado a esta reunión porque eso incluye esta idea. Somos aprendices permanentes porque amamos a nuestros niños. Gracias, Lili. Gracias, doctor. Esther, Sam, Aarón. Bueno, a mí lo que me nace ahí compartir es que ponemos siempre la mirada en lo que hace el niño, quiero decir, en juzgarlo, ¿no? Esto está bien, se porta bien, entre comillas, ¿no? Cuando hablamos de se porta bien parece que se porta en función de nuestras expectativas y de lo que nosotros deseamos. Y creo que es importante volver a poner la mirada en nosotros para cuestionarnos, ¿no? Para revisar qué nos mueve a nosotros internamente cuando el niño hace lo que esté haciendo que haga, ¿no? Que nos incomoda, que nos molesta, que no sabemos sostener. Entonces creo que la dificultad no la tienen tanto los niños, que solamente reflejan lo que está pasando, sino la dificultad la tenemos nosotros en saber acompañarlos y en saber sostener lo que está pasando, ¿no? Entonces, que yo lo que invitaría es a hacer como un ejercicio interno, que esto casi se puede hacer acompañado, solo es muy difícil, de autoindagación y autoconocimiento para saber qué es lo que nos dispara cierta hiperreactividad que nos impide vincularnos de otra manera con los críos y con las crías. Gracias. Aarón, Sam.
Con lo que me quedo y que creo que, o sea, para mi reflexión y mi práctica, es justo en estos ritmos, ¿no? De los que hablabas, que representan las rutinas, pero también como estos ritmos, o sea, se ven sumamente influenciados y alterados por el ritmo vertiginoso que tenemos todos los días, ¿no? Todas las actividades que pensamos que deberían de tener las niñas y los niños y en realidad tienen pocos momentos de calma, o sea, como esta intencionalidad de integrar en las rutinas momentos de calma, perdón, momentos de calma, me parece que son claves, porque eso permite, ¿no? También como que las niñas tengan, pues, mayor seguridad, las niñas y los niños, ¿no? Y bueno, con eso me quedaría. Gracias, Sam. Aarón. Bueno, pues muchísimas gracias. De hecho, creo que me llevo una mirada actualizada y científicamente respaldada sobre la profunda sabiduría que María Montessori desarrolló a partir de su aguda observación del niño. Y creo que también retomo la importancia de revisar nuevamente todo este trabajo que María nos ofrece. Por ejemplo, el último libro que usted cita, que es El niño, el secreto de la infancia, en donde nos invita a descubrir al niño como una persona completa, con una vida psíquica interior, que no se impone desde fuera, sino que se despliega en un ambiente favorable. Creo que la relación nuevamente de la triada Montessori nos permite visualizar de manera conjunta y en equilibrio a partir de un triángulo constructor, el triángulo equilátero, que es importante buscarlo como parte de nuestra labor principal, ¿no? Bueno, y pues un agradecimiento por la invitación. Ay, qué bonito, Aaron. Muchísimas gracias. Bueno, estaba pasando las páginas para que no se nos escaparan más gentes y tomar fotos antes de irnos. Ya tomé unas fotos con algunos nombres por ahí para compartirla en redes sociales. Quiero responder las dos preguntas que nos hicieron. No sé si hay otra pregunta que se me escape antes de dar un agradecimiento y un cierre. Para la pregunta que hicieron acerca de los niños con segundo nivel, sí, los niños de segundo nivel de ahora empiezan a cuestionar el tema de las rutinas y valdría la pena que como colegio, como ambiente, revisáramos qué tan dispuestos estamos a escucharlos y cuáles sí se pueden ya modificar y cambiar. No sé si me explico, porque ya están a un punto de entrar a la adolescencia donde tenemos que ir validando su pensamiento, sus ideas y sus propuestas si decimos que somos Montessori. Entonces, solamente yo me iría por ahí, como revisar si lo que están, alguna vez en algún Montessori que trabajé en segundo nivel y en un colegio en específico, me encantaba, no sé si todavía existe, pero había un gobierno y ese gobierno había un grupo de niños, hacíamos votaciones y todo. Entonces, el colegio tenía su propio gobierno por un grupo de niños que eran el presidente, el secretario, etcétera, y los niños participaban en las juntas con las guías. Eso a mí, yo lo amé, porque casi siempre eran de segundo nivel el presidente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llevaban propuestas y se sentían escuchados, por supuesto, ¿no? Y se hacía todo el tema democrático, las votaciones, y ellos hacían campaña y todo eso. Entonces, esta puede ser como una idea hablando de segundo nivel. Y la otra pregunta era, ¿qué pasaba si quería repetir y repetir y repetir? Bueno, ahí está nuestra magia como guías, o ahí está nuestra como nuestro compromiso, buscar cómo lo voy a traer, cómo me lo voy a traer de matemáticas al lenguaje, cómo me lo voy a traer de arte a vida práctica, cómo voy a conectar esas presentaciones para que ese niño y esa niña esté abierto a escuchar a recibir otras presentaciones, otras lecciones. Okay, espero que estas respuestas les hayan servido y agradezco infinitamente a los 4 chicos que estaban en su día libre y decidieron acompañarme en este workshop. Por favor, esperen el de abril, va a estar increíble. Vamos a hablar acerca de las pantallas. Sobre todo porque creo que tenemos que hacer más acciones nosotros como padres y como escuela. Tenemos que saber el daño que hace Coco Melon y las investigaciones que hay atrás de estas caricaturas y estos programas para niños y para infantes y para niños y adolescentes, ¿no? Creo que nuestra mirada
tiene que cambiar y tenemos que empezar a actuar de manera más consciente y que no sean los de la IA y la tecnología que nos están ganando pasos, que seamos nosotros los que ganamos pasos. Agradecemos mucho su participación en un lunes 31 de marzo a las 12:30 del mediodía en México. Gracias a todos. Esto parece inaudito, pero ustedes estuvieron aquí y nosotros muy agradecidos. Bravo. Les mandamos un abrazo. Vamos a subir esta charla a YouTube y vamos a compartir por ahí el enlace. Tenemos un grupo de WhatsApp. Si no estás ahí, mándanos por favor un inbox para agregarte y si no, lo compartimos en redes sociales. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, Aarón. Gracias, doctor Prado. Gracias a todos. Un beso. Bye, bye. Gracias. Chao. Creo que faltaron mensajes por leer. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Sí, el próximo taller va a ser anunciado en nuestra página. Gracias, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Bonito día. Gracias, doctor. Bye, bye. Bye.